Si esta imagen te genera algún lindo recuerdo, bueno, te cuento que la historia de lindo no tiene absolutamente nada. Porque hace rato que los titulares y las noticias que rodean esta empresa tienen otro tono. Escándalo, guerra familiar, estafa, 7 millones de dólares desaparecidos. Así que vamos a desmenuzar esta pelea entre hermanos que ya lleva más de una década. Con denuncias, acusaciones y cosas muy raras. Y como siempre, un repaso por sus orígenes, porque es mucho más grande de lo que se cree. En fin, bienvenidos a otra telenovela miscelaniera imperdible que empieza así. Hola, mi nombre es Javier Ledesma y hoy quiero que hablemos de Baggio. ¡Vamos! Javi, ¿por qué no compraste uno más grande para que se vea bien en cámara? Y no sé, fue de rata, creo, nomás. A ver, hay algo que me llamó mucho la atención sobre esta compañía, porque la influencia y el peso que tienen en el negocio es inversamente proporcional al bajo perfil que mantienen. Y aún así terminaron siendo noticia por una cantidad de escándalos nivel culebrón. Para que se den una idea, Baggio llegó a tener la mitad del negocio de jugos en Argentina. Le ganaba a Coca, a Pepsi y a cualquier multi o empresa que quisiera salir a competirle. En el parque industrial de Gualeguaychú tienen una planta de 70.000 metros cuadrados. Ahí producen jugos, aguas comunes, saborizadas y también sodas. Además están metidos en lácteos como chocolatadas y hace rato que son dueños del postrecito Sandy, la marca, ¿se acuerdan? Manejan varias bodegas en Mendoza con sus etiquetas Ubita, Bodega Privada, Cavi, Quitaracasto. Pero no solo están en bebidas, porque también tienen alimentos. Tienen mermeladas, puré de tomate, aceite de oliva y hasta hace un tiempo producían edulcorante líquido. Y acá el dato que tal vez muchos no conocían. Baggio maneja una fábrica en Ushuaia para hacer computadoras, dirán, para hacer televisores. No, ahí producen todas las partes plásticas, desde la botellita, la tapita, todo. O sea, vemos que Baggio es muchísimo más que una simpática empresa que hace jugos. Por eso toma otro color la interna familiar en la que está metida. Pero, ¿qué pasó en el medio que terminó en una guerra judicial que enfrenta a los herederos de Baggio? Bueno, como siempre, ustedes saben que esto arranca de una sola manera y es por el principio. Esta historia empieza en Gualeguaychú, más precisamente en la calle España y 3 de Caballería. Ahí Juan Baggio abrió un almacén de ramos generales llamado La Veneciana. Según cuentan, don Juan se interesó por el mundo del vino y empezó a vender damajuanas con su propia marca. Pero el que profundizó esto y el protagonista de nuestra historia es su hijo, Rufino Pablo Baggio. Él armó un negocio de venta de vino a granel, embotellando lo que traían los camiones tanque a Gualeguaychú. Así fue que en 1959 Rufino y su esposa Celia Munilla fundaron la empresa que se convertiría en lo que hoy conocemos como Baggio. Qué rebuscado para decir que fundaron Baggio, nada más. Sobre los primeros años hay pocos datos, incluso en los medios de la provincia, pero sí se destacan 3 puntos clave. Primero, pasar de los vinos a los jugos, que era más redituable. Enrique Castiglioni, un histórico empresario entrerriano, destaca que el jugo de pomelo que se hacía en ese momento era muy ácido, pero Baggio lo que hizo fue endulzarlo y eso le dio mucha penetración de mercado a su producto. El fraccionamiento de vino medio que lo dejó a un costado, aunque después compró las bodegas y viñedos en Mendoza que mencioné al principio. Segunda clave, la mudanza al parque industrial de Gualeguaychú. Ahí llegó en el 83, cuando el parque no tenía ni una década, y eso le dio muchísima más escala a su producción. Y tercero, esta integración vertical para fabricar el producto casi entero. En los 80 la empresa ya contaba con fábricas de jugos en Entre Ríos y Corrientes, la de edulcorantes en San Luis o la de plásticos en Ushuaia. Así fue ganando terreno a nivel nacional con una estrategia agresiva de precios bajos. Para los 90 Baggio empezó a tomar relevancia y la familia formalizó todo con la creación de RPB Sociedad Anónima en el 93. Más allá de la competencia local, como podía ser Pindapoy o Citric, aunque Citric en verdad era más jugo natural, o sea, no es lo mismo. Cuestión, había otros rivales de peso. Se dice que FEMSA, la embotelladora de Coca-Cola, hizo una oferta para comprar Baggio por 180 millones de dólares, pero que Rufino la rechazó. Por el contrario, invirtió 20 millones de dólares en 2001 para meterse en el negocio de jugos gasificados. Coca no se dio por vencido, como Luis Fonsi, porque con High
sí, la marca que tenía no le alcanzaba. Así que en 2004 le compró a Peñaflor dos marcas, Cepita y Carioca, para poder ganarle a Baggio. Sin embargo, nada de esto le alcanzó. En 2005 RPB concentraba un 50% del mercado de jugos en la Argentina. Pero al año siguiente arrancó el caos, la debacle total. La muerte del fundador desató una serie de escándalos, conflictos, acusaciones de todo tipo. Un misterioso robo de 7 millones de dólares que terminó en Hong Kong. Los hijos denunciándose entre sí, que esto es una dictadura, que te voy a sacar la herencia. Y una carta que dejó la viuda en su caja fuerte con una grave acusación. Así que pónganse cómodos porque acá en este momento arranca el culebrón de verdad, la guerra de los Baggio. Antes de ir a los juicios, cartas documento y dimes y diretes, primero tenemos que armar el árbol genealógico para entender quién es quién en este lío. Rufino Pablo Baggio y Celia Munilla, los fundadores, tuvieron 4 hijos: Alejandro, Rufino Jr., más conocido como Pino, Aníbal y Celia María Baggio. En 2006 el matrimonio hizo un contrato de donación de las acciones de RPB a sus 4 herederos, aunque con una condición: los padres conservaban los derechos políticos de la empresa, es decir, seguían decidiendo qué se hacía, qué no se hacía, cómo se manejaba. Pero Rufino murió poco después, entonces Celia Munilla pasó a tener el poder de decisión y ese equilibrio entre hermanos se rompió. Celia María, la única mujer, le vendió su parte a Pino, que se convirtió en el principal accionista entre los herederos. A partir de ese momento se sucedieron varios hechos que enfrentaron a la familia. De un lado estaba Pino, el accionista principal, y del otro estaba Celia, Aníbal y Alejandro. Pero vayamos al incidente número 1, la denuncia por la herencia. En 2013, Celia, con sus hijos Alejandro y Aníbal, promovieron una denuncia contra Pino para revocarle esa donación de acciones que tenía y por lo tanto sacarle la mayoría. ¿Por qué la madre tomó esa decisión? Bueno, por lo siguiente. Celia y sus hijos decían que Pino había incumplido con esa condición de respetar la voluntad de los padres sobre el manejo de la empresa. Si bien Pino tenía más porcentaje, Celia había elegido a Alejandro, el mayor, para manejar Baggio. Y dicen que entonces el principal accionista intentó impugnar judicialmente ese poder que tenía su madre. Es decir, que esa decisión de nombrar a su hermano como presidente quede como inválida. Aunque Pino asegura que solamente objetó la participación de un representante de su madre en la asamblea, porque no se había comunicado como corresponde. Eso igual fue solo la punta de lo que vendría más tarde, cuando sucedió otro hecho esencial en este conflicto. Estoy hablando de el robo. Febrero de 2020, RPB Sociedad Anónima difundió un comunicado que decía lo siguiente: queremos dar a conocer un hecho ilícito sufrido por RPB y cometido contra parte de la familia Baggio. El directorio repudia el hecho y en particular su utilización por parte de personas en conflicto de intereses con socios de la misma, que pretenden hacer prevalecer intereses de orden personal a costa del de la firma. Pero, ¿qué había pasado puntualmente? Aparentemente en diciembre de 2019, una empleada del área de finanzas de Baggio recibió una serie de mails de parte de sus jefes. Le pedían transferir 7 millones de dólares a una cuenta bancaria en Hong Kong. Es como cuando te escribe el príncipe de Nigeria, me suena algo así. Como los mails parecían legales, estaban firmados por el directorio, ella pensó que estaba todo ok y transfirió, pero resultó que era una estafa. La empresa denunció el hecho y se empezó a investigar si era un clásico caso de phishing o si había algún empleado que estaba metido en esto. Entonces, ¿a qué se referían en el comunicado cuando hablaban de alguien con conflicto de interés? Bueno, el foco era Pino, que había denunciado a su hermano Alejandro acusándolo supuestamente de estar involucrado en esta maniobra para desviar fondos. Y no fue la única causa que le inició. En 2022 lo acusó de otro mecanismo de desvío de fondos a través de la compra de envases tipo Tetra en Brasil. Decía que Alejandro pagaba un sobreprecio para comprárselos a una empresa brasileña cuando los originales de Tetra Pak salían más baratos. Sin embargo, en las dos causas Alejandro fue sobreseído en primera instancia, tanto en las de Tetra como en las de los 7 palos en Hong Kong.
Pero en 2021 apareció un dato bastante particular. ¿Se acuerdan de los Pandora Papers y todas las offshore de famosos y empresarios que salieron a la luz? Resulta que entre todas esas sociedades estaba LSH Global en las Islas Vírgenes Británicas, que figuraba a nombre de Celia Munilla, la matriarca de los Baggio. Y aparte encontraron que a cargo de los bienes de esa sociedad había un fideicomiso con sede en Wyoming que tenía como beneficiario principal a Alejandro Baggio. ¿Saben cuánta plata en activos tenía esa offshore? 7 millones de dólares. Caete de traste nomás. Igual si ustedes pensaban que esto era suficiente, prepárense porque pasó algo que cambió todo. En abril de 2022 murió Celia Munilla a los 84 años y ahora el poder de decisión pasaban a tenerlo los 3 hermanos. Y recordemos que Pino tenía más acciones que el resto. Pero ojalá las cosas fueran tan simples como contarlo así nomás. En septiembre de ese año Pino quiso asumir como presidente de RPB, sin embargo sus hermanos no lo dejaron votar. El motivo era que no podía manejar la empresa porque era competencia de Baggio. Alejandro y Aníbal habían denunciado a su hermano por competencia desleal y que había usado recursos de la compañía familiar para aplicarlos en Big C, una marca de jugos de la que era accionista. El abogado de Pino entonces salió a dar notas diciendo que a su representado no lo dejaban ni entrar a la empresa. Juan Alejandro Baggio tomó el libro de actas y dijo: no, tu voto no vale, implica que el directorio actual es de facto asimilable a una dictadura, que esta actitud tiene su origen o su razón de ser en la intención de ocultar maniobras de vaciamiento que se vienen perpetrando de hace 2 años. Cuestión que en diciembre de 2022 cayó con un interventor, armó una asamblea y finalmente Pino tomó el control de Baggio. Bueno, ahora sí, listo, todo terminó. Pues no, mis queridos biselanieros, porque todavía faltaba un incidente más. En marzo de 2023 la justicia abrió la caja fuerte de Celia Munilla como parte del proceso de sucesión. Adentro había una carta impresa firmada por la señora con una acusación muy fuerte contra uno de sus hijos. Celia aseguraba que Pino había vaciado una cuenta bancaria que ella tenía con su marido en Miami por casi 20 millones de dólares, que además su hijo se había apropiado de otras sociedades que tenía el matrimonio. Y al final decía: no descarto que el robo sufrido en diciembre de 2019 por casi 7 millones de dólares haya sido cometido con su participación o su conocimiento. El tipo que escribió Game of Thrones se puso un parripollo después de escuchar esta historia. Es increíble. Ahora bien, esta trama tiene un final. ¿Es un final abierto? Sí. ¿Puede cambiar en cualquier momento? Puede ser. Pero bueno, ustedes saben cómo son las empresas. En octubre de 2025 la Corte Suprema de Justicia decidió la revocación de la donación de acciones de esa causa que venía desde 2013. Esto implica que los títulos de RPB SA se tienen que volver a repartir y que Pino se queda sin esa mayoría. Al poco tiempo de esta noticia encima, el sitio Nova Comunicaciones publicó unos videos que parecían como muy raros. Denunciaba que aparentemente gente vinculada a Pino se habría llevado maquinaria del predio de la compañía en Mendoza. Hasta ahora eso fue lo último de toda esta guerra familiar. Andás a ver si dentro de poco hay un nuevo episodio y me queda viejo en 2 segundos. Mientras tanto, Baggio Empresa sigue siendo un referente dentro de su rubro. A ver, todavía la marca tiene mucho peso, exporta a más de 70 países y hasta hace unos años, según el ranking de Kantar, estaba entre las 10 marcas más queridas o elegidas por los argentinos. Aunque al mismo tiempo sus empleados denunciaban un ambiente laboral hostil, con jornadas de trabajo de más de 12 horas y despidos para quienes se resistieran a este nuevo mecanismo. Antes de cerrar, hay un tema en el que no profundicé porque no está tan directamente vinculado con la empresa, sin embargo me parece que vale la pena mencionar, que es el crimen de Julio Bereciartu, un empleado de Pino Baggio. Según la familia de la víctima, el caso está relacionado con un dinero que habría utilizado Pino para comprarle la parte de RPB a su hermana en su momento. Sin embargo, no hay nada comprobado en la justicia sobre esto, pero igualmente los invito a buscar sobre el tema, sobre el caso, si quieren
quieren saber más. Lo único que me queda resonando de todo esto es: ¿gana alguien realmente en todas estas peleas? Digo, bárbaro, te quedaste con la empresa, con la plata, pero no sé, la familia, los lazos, ¿eso no vale nada? Probablemente lo digo porque no tengo ningún imperio que heredar, pero bueno, quiero saber su opinión. Cuéntenme ustedes qué les parece, qué piensan de todas estas peleas familiares. Déjenmelo acá abajo en los comentarios y yo, mientras tanto, me despido como siempre. Esto fue todo, espero que les haya gustado. Si así fue, como siempre les digo, déjenme un pulgarcito acá abajo. No se olviden de suscribirse al canal, que eso es muy importante para mí. De paso, si quieren colaborar con este proyecto, pueden mandarme un cafecito, que va a estar mi usuario acá abajo en la caja de la descripción. Yo no tengo nada más para decir, les voy a dejar por acá los contenidos relacionados y nosotros nos vemos la próxima.